Un año lleno de eventos deportivos y nosotros estamos cerca de los 500 suscriptores. Si te gusta nuestro contenido, no dudes en suscribirte a nuestro canal. El fútbol femenino llega con todo en este último semestre con la realización de sus eventos mundiales en sus categorías inferiores, y el team deportivo no podía estar ausente. Por eso, hoy te presentamos todo sobre Mundial Femenino Sub-20 Colombia 2024. Colombia albergará por tercera vez un torneo de la FIFA, luego del Mundial Masculino Sub-20 del 2011 y el Mundial de Futsal del 2016. Ahora tendrá una nueva experiencia como país sede por primera vez en la rama femenina. Para esta edición se designaron 4 recintos deportivos distribuidos en 3 ciudades sede. De norte a sur, primero tenemos al Estadio Atanasio Girardot, en la ciudad de Medellín, uno de los recintos más importantes de esta región y el que más capacidad tiene en este torneo, teniendo una capacidad de 48.700 espectadores. Pasamos ahora a Bogotá, donde se encuentra el Estadio Metropolitano de Techo, con una capacidad de 10.000 personas, es el recinto con menor capacidad en este mundial. Y también en la capital colombiana se encuentra el Nemesio Camacho, o más conocido como El Campín, siendo otro de los recintos deportivos más destacados en el territorio colombiano, teniendo una capacidad de 40.000 espectadores. Y finalmente, y no menos importante, tenemos al Estadio Pascual Guerrero, ubicado en la ciudad de Cali, teniendo una capacidad de 41.000 espectadores, 1.000 más que El Campín. Esta será la primera ocasión que se jugará con 24 equipos este torneo, cambiando el formato levemente para esta edición, aunque no tiene mucha ciencia entenderlo. Primero tenemos la tan clásica fase de grupos, conformada por 6 grupos de 4 equipos cada uno, donde las 2 primeras selecciones clasifican a los octavos de final. Además, las 4 mejores terceras se unirán para completar las 16 selecciones en la siguiente fase, dejando eliminadas las selecciones ubicadas en cuarto lugar y las peores 2 que quedaron en tercer puesto. Ya en la siguiente fase, el torneo se hace conocido, teniendo a las 16 selecciones clasificadas emparejándolas en 8 llaves de 2, donde las 8 ganadoras se volverán a emparejar en llaves de 2, donde las 4 ganadoras se volverán a emparejar en llaves de 2, donde las 2 ganadoras jugarán la gran final y bueno, tendremos a las campeonas mundiales. Las dueñas de casa encabezan el grupo A, clasificando este mundial por acoger el evento. Sin embargo, las cafeteras sub-20 han tenido buenas actuaciones en esta copa, llegando a semifinales y consiguiendo el 4º lugar en la edición del 2010. Ahora, en casa y con su gente, y con una nueva generación, buscarán asentarse en la élite del fútbol mundial, donde ya empiezan a tener presencia. Será la 5ª participación para las Mini Matildas, tras quedar terceras en el clasificatorio asiático, quedando primeras en su grupo y clasificando a las semifinales, finalizando este torneo en tercer lugar. Su máximo logro en los mundiales sub-20 fue conseguir el 5º lugar en la edición inaugural en el año 2002, siendo un logro que ha estado muy lejos de volver a igualar. La primera de las 4 selecciones que debutarán en esta edición es Camerún, clasificando este mundial tras ganarle en la definición a Egipto por un resultado global de 5-3 y concretando de esta manera su primera participación en este torneo. El grupo A se cierra con las campeonas de CONCACAF. Estamos hablando de México, que venció a Estados Unidos por 2-1 para quedarse con un segundo título continental. En lo que respecta al Mundial Sub-20, las mini aztecas no han podido cruzar la barrera de los cuartos de final, llegando a esta instancia hasta en 4 ocasiones. Ahora, con el aumento de participantes, ¿podrá superar esta fase? Las francesas llegan a esta copa tras ser líder en su grupo y llegar a semifinales del clasificatorio europeo, perdiendo frente a Alemania en tiempo suplementario y quedando como una de las 4 mejores de este certamen. Hablando del Mundial Sub-20, el conjunto francés es un notable protagonista sin llegar a conseguir el título, quedándose muy cerca en la edición del 2016, obteniendo el único subcampeonato de su palmarés, por el momento.
Las canadienses llegan a este torneo tras quedar segundas en el clasificatorio de CONCACAF, perdiendo en semifinales contra las aztecas y consiguiendo finalmente el tercer lugar ante Costa Rica, para decir presente en este mundial a la que estuvo muy cerca de conseguir el título, llegando a la final en la edición inaugural del 2002, a la cual fueron anfitrionas, perdiendo con su némesis Estados Unidos. Las reinas de Sudamérica también lo son en esta categoría, consiguiendo su 10º título en el último clasificatorio sudamericano, siendo la única selección en ganar este torneo hasta la fecha. Sin embargo, el mundial se les ha hecho esquivo, llegando hasta el tercer lugar hasta en 2 ocasiones, siendo en la edición del 2022 la última conseguida, ganando la medalla de bronce ante Países Bajos por 4-1. La selección fiyiana debuta en este torneo gracias al aumento de participantes, ya que la Confederación de Oceanía solo otorgaba una plaza a este torneo. Sin embargo, la FIFA concedió un cupo más para las subcampeonas del continente, siendo la selección de Fiyi las que llegaron a la final tras vencer a Samoa y caer en el partido decisivo ante Nueva Zelanda. Pasamos al grupo C, donde lo encabezan las campeonas de Europa, España, que ganó la final europea a Alemania, consiguiendo el pasaje a este mundial, un mundial del que son defensoras del título, consiguiendo la final en la última edición frente a Japón por un resultado de 3-1, consagrando una gran generación en esta rama para la roja, que podría sentarse en esta temporada. Una de las potencias en esta rama también lo es en esta categoría, ostentando 3 títulos mundiales, aunque en las 2 últimas ediciones no logró pasar la fase de grupos. En el plano regional, Estados Unidos, como no podía ser más, es amo y señor de la categoría, teniendo hasta 7 títulos de la CONCACAF, no pudiendo obtener el último título, conseguido por México, llegando a este mundial como subcampeonas de la otra parte de América. Las guaraníes llegan a este mundial como segundas del clasificatorio sudamericano. Recordemos que la fase final de este torneo se disputa a modo de liguilla, suprimiendo la final por una tabla general donde el primer lugar se corona campeón automáticamente, siendo la selección paraguaya la que obtuvo la segunda posición por detrás de Brasil. Ahora tendrá una nueva oportunidad de romper la barrera de la fase de grupos, instancia a la cual se quedó en sus 2 participaciones anteriores. La tercera selección debutante es Marruecos, que al igual que Camerún viene de ganar su respectiva llave frente a Etiopía, en un cerrado duelo que terminaron ganando las marroquíes por 2-1 en la serie de ida y vuelta. La clasificación es una consecución de buenas actuaciones continentales que las hacen vivir la experiencia mundial por primera vez en su historia. Ahora pasamos al grupo D, donde nos encontramos a las subcampeonas europeas. Estamos hablando de Alemania, quien perdió la final continental desde los tiros penales frente a España, clasificando de todas formas a este mundial en el cual junto a las estadounidenses son las más laureadas, gritando campeón hasta en 3 oportunidades, siendo la más reciente la conquista del 2014, pero que desde entonces no ha podido acercarse nuevamente al trofeo. La Vinotinto Sub-20 llega a esta copa tras quedar quinta en el clasificatorio sudamericano, que si bien esta posición no daba acceso al mundial, la presencia de Colombia en los puestos de clasificación permitió que Venezuela diga presente por segunda vez a este torneo desde su única experiencia en el 2016, que no pudo pasar de la fase de grupos. Uno de los equipos que no faltó a ninguna edición de este mundial es Nigeria, que supo llegar hasta en 2 ocasiones al partido final sin poder llevarse la copa a casa. Ahora tiene una nueva oportunidad para conseguir el tan esquivo trofeo, confirmando su presencia para esta edición tras ganarle la llave de clasificación a Burundi por un marcador de 2-0 y mantener su pleno de asistencias en esta categoría. Tras el aumento de plazas en este torneo, Asia fue beneficiado con un pasaje adicional, siendo tomado por las surcoreanas, tras quedar como segundas de su grupo y clasificar a las semifinales del clasificatorio regional. Si bien al final perdieron las semifinales con sus pares del norte y el tercer lugar frente a las australianas, el cuarto lugar le dio acceso directo a un mundial donde pudo meterse al podio tras conseguir el tercer lugar en la edición del 2010.
El grupo E se apertura con las subcampeonas de Asia. Estamos hablando de Japón, que ganó en las semifinales a Australia por 5-1, pero que en la final cayó por 2-1 frente a una de las potencias de esta categoría, Corea del Norte. A nivel continental, las niponas son amas y señoras, siendo las más laureadas de su torneo regional, llevando estos resultados a conseguir un título mundial en el 2018 y un subcampeonato en el 2022, siendo una de las potencias mundiales en esta rama. Las reinas de Oceanía también lo son de esta categoría, pasando el clasificatorio regional de forma holgada y sin despeinarse, consiguiendo nuevamente su pase al mundial, asistiendo ininterrumpidamente desde el año 2006, pasando en solo una ocasión a los cuartos de final, quedando en las demás ediciones en la fase de grupos. Austria es otra de las selecciones beneficiadas por el aumento de cupos para esta edición, quedando relegada del torneo tras quedar tercera en su grupo de clasificación, pero tras liberarse un pasaje adicional para Europa, se tuvo que jugar un partido adicional entre los dos terceros de cada grupo clasificatorio, ganando las austríacas por un contundente 6-0 frente a Islandia, obteniendo así el cupo a su primer mundial en esta categoría. La sub-20 ganesa lleva una asistencia constante a los mundiales desde el año 2010, quedándose en fase de grupos en las 6 ocasiones que participó. Para esta séptima ocasión, logró acceder tranquilamente en su llave clasificatoria tras ganar por 7-1 a Senegal, teniendo una nueva ocasión para poder romper la racha de la fase de grupos. El grupo F es encabezado por la selección de la República Popular Democrática de Corea, o más conocido por todos como Corea del Norte, que en la rama femenina y más en las categorías menores son una potencia mundial, consiguiendo hasta 2 torneos mundiales y otros 2 regionales, siendo la selección con más títulos mundiales de toda Asia. Todo esto muy a pesar de todas las restricciones que tiene como nación. La sub-20 albiceleste llega a este torneo tras conseguir el cuarto lugar en el clasificatorio sudamericano por debajo de Brasil, Paraguay y las anfitrionas. Esta será la cuarta ocasión en la que dirá presente en un mundial de la categoría, no pudiendo pasar de la fase de grupos en las otras 3, teniendo un gran reto por delante en esta ocasión. Las ticas sub-20 consiguieron meterse a este mundial tras la ampliación de cupos tan mencionada en este video, obteniendo el segundo lugar de su grupo clasificatorio y clasificando a semifinales. Ya en esta instancia cayó por 2-1 frente a Estados Unidos y frente a Canadá por la definición del tercer lugar. Esta será la cuarta ocasión en el mundial de la categoría, no pasando la fase de grupos en las 3 anteriores. Y finalmente tenemos a los Países Bajos, que consiguió su pase al mundial tras quedar como líder de su grupo clasificatorio y acceder a las semifinales del torneo, instancia donde cayó por la mínima diferencia frente a España, las campeonas mundiales en la última edición, misma en la que las neerlandesas pudieron conseguir el cuarto lugar del torneo, siendo el máximo logro para las naranjas. Este torneo iniciará el sábado 31 de agosto con la fase de grupos hasta el 8 de septiembre, los octavos de final el 11 y 12, los cuartos de final el 15, las semifinales el 16, el tercer lugar el 21 y la gran final el 22 de septiembre, coronando a las nuevas campeonas del mundo categoría sub-20. Este mundial se completa con Quinti, un colorido colibrí que animará este torneo como mascota de Colombia 2024. Su diseño y colores representan al emblemático río Caño Cristales, ubicado en el municipio de La Macarena. Además, su nombre proviene del vocablo quechua Quinti, que significa la misma especie que representa, o sea, colibrí. Un torneo que cada 2 años nos muestra el futuro del fútbol femenino mundial, con nuevas promesas y selecciones sorpresas en una categoría que poco a poco empieza a escribir la historia del deporte rey y más en una Colombia que poco a poco se hace referente del fútbol femenino a nivel regional, algo que naciones como la peruana están muy lejos de alcanzar. En esta edición se empiezan a cortar distancias con respecto a las selecciones participantes donde, según el contexto, sea social, político o de otra índole, el fútbol femenino continúa rompiendo barreras, demostrando cada 2 años que lo imposible se puede lograr. ¿Quién será el nuevo campeón? ¿Qué equipo será revelación? ¿Y quién será la próxima estrella mundial? Muy pronto lo sabremos.
Somos el Team Deportivo.